7 de la noche y estamos listos para iniciar este live. Voy a esperar a que les informen porque dice, están avisando a sus seguidores que empezaste a transmitir en vivo. Así que esperemos que la gente se empiece a unir. Es viernes, yo sé que deben estarse preparando para salir, para comer, para farrear, no tengo idea. Qué rico. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que toda la gente se empiece a conectar este rato. Vamos a hablar sobre este tema de la manifestación. Juan Carlos ya está por ahí conectado y le voy a aceptar. Qué puntual este Juanca. Un beso gigante, qué bueno que te conectes. A ver, ya estoy aceptando a Juan Carlos para que se conecte. En este ratito, veamos. Ahí está. Listo. Hola Juanca, ¿cómo estás? Hola Carlita, buenas noches con todos. Bueno, aquí comenzando esta transmisión. Oye, el tema me encanta, me llama un montón la atención, esto de la manifestación, se escucha tanto, me han llegado tantos links, posts, cursos incluso para aprender a manifestar y un montón de cosas que no sé hasta dónde es real. Entonces, primero quisiera que te presentes con la gente que nos está viendo esta noche para que sepan quién eres y por qué he decidido conversar contigo. Bueno, muchísimas gracias. Las personas para ayudar a momentos de crisis, de superación de crisis, trabajo con temas de ansiedad, depresión, miedos, fobias, pánicos, también con procesos de manifestación, por supuesto, para ayudarles a las personas a través de procesos de sugestión a que puedan alcanzar sus objetivos y entender cómo funciona su subconsciente y lo que están proyectando para entender cómo funciona su propia manifestación. Ok, ¿cuáles serían las bases para entender esto de la manifestación? Porque es extraño, claro, eso porque te dicen tu subconsciente y a veces no manejamos esos términos o no entendemos de dónde viene. Entiendo, perfecto. Una manifestación es algo físico, algo que tú puedes palpar, algo que tus sentidos pueden admitir, ¿sí? Y en esa manifestación física, pues existen una serie de pasos, ¿sí? Es la combinación, entre otras cosas, de temas abstractos con temas físicos, ¿sí? Es como un recetario que vamos siguiendo para a través de ciertos pasos poder manifestar ciertos deseos, ciertas cosas que requerimos, que necesitamos y que, pues bueno, a través de estos procesos subconscientes, ya vamos a hablar un poquito más, ya lo vamos a aterrizar un poquito más para que vean cómo funciona y por qué manifestamos y también a veces por qué manifestamos cosas que aparentemente no queremos y lo hacemos subconscientemente. Eso es verdad, eso me decías que tú tienes que aprender a ser específica, tienes que aprender a saber pedir. Yo decía, pero ¿cómo aprendo a saber pedir? Si yo lo que quiero es plata. O dinero, o quiero éxito, o quiero cosas así, no sé. Y creo que a mucha gente le pasa y puede ser que estés haciendo lo contrario. Entonces, ¿por Exactamente. dónde iniciamos, Juanca? Perfecto, exactamente. Sí, la primera parte, Carlita, bien, como tú lo dices, ¿no es cierto? Lo primero que hay que entender es la claridad, ¿sí? La primera parte del proceso de manifestación es tener un punto claro de a dónde quieres llegar y qué es lo que quieres llegar a manifestar. Pero aquí hay una parte muy importante, Carlita, en esta primera fase, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué voy yo a manifestar ciertas cosas que quiero? ¿Sí? Entonces, eh, cualquier manifestación tiene un contexto emocional. ¿Sí? Algo quiero manifestar. Sí, voy a ejemplificar algo súper sencillo, ¿sí? Yo quiero manifestar una torta de chocolate, ¿sí? Ya. Y eso nace como una necesidad, como un requerimiento o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va pasando en esta primera fase? Esta torta de chocolate, pues, primero nace en el constructo mental. ¿Qué quiere decir esto? Que te imaginas a partir de un requerimiento, una emoción, que sé yo, tienes hambre, tienes ganas de dulce y pues has decidido manifestar una torta de chocolate, ¿sí? Entonces, la primera parte es un proceso de imaginación, ¿sí? O sea, te imaginas la Visualizar. torta de chocolate. Sale la idea, quiero una torta de chocolate. Ok. Exactamente. En la primera fase, pues está ya la sensación de que tú estás saboreando esa torta de chocolate, ¿no es cierto? Que te estás comiendo y que estás disfrutando un buen momento con esa torta de chocolate, ¿sí? Si no tuvieras esa primera impresión, esa primera imagen, pues simplemente la manifestación no se da. ¿Por qué? Pues porque no surge la necesidad, ¿sí? Entonces empecemos por esa parte de ahí, ¿sí? Siempre nace el tipo de manifestación desde un concepto abstracto. A la final, el momento que tú estás imaginando la torta, pues tienes la sensación de estar saboreando la torta, pero no la puedes tocar, ¿sí? Tus sentidos no pueden
tocar esa torta todavía, ¿sí? Pero nace ya en un proceso de imaginación que te lleva, luego ya vamos desglosando esto en pasos, que te lleva a tomar ciertas actividades, ciertos pasos para que empieces a manifestar la torta. Ok, entonces es como la vida. O sea, yo me imagino primero que es lo que quiero, una torta de chocolate mojada con chispitas y tata. O sea, tienes que ser súper específico, que eso a mí me falla un montón. Yo soy muy genérica. Yo no sé si a la gente que nos está viendo le pasa eso, que dices, quiero ser feliz. Sí, pero ser feliz es ¿Qué es súper ser feliz? amplio. A mí Exactamente. me cuesta eso mucho. O no sé, mira, quiero más dinero, por ejemplo, ¿sí? Lo típico, ¿no es Ya, cierto? Quiero más dinero. ok. Te encuentras 10 Ajá, centavos en la calle, ¿es más dinero? sí. O sea, Por supuesto, ahí está, claro. listo, lista la manifestación, ¿sí? Así de sencillo, te encuentras un centavo, Ajá, tienes más dinero, ¿sí o no? ya. ¿Sí? Pero si tú dices, ok, a ver, quiero generar $1,000 a partir de algún emprendimiento que yo vaya a hacer de aquí a 3 meses, pues tiene muchísimo más sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te vas a ir guiando con una serie de pasos y unos planes de acción concretos que te lleven realmente a manifestar esos $1,000 a través de un emprendimiento, ¿sí? Tiene más sentido, ¿no es cierto? Sí. Sí, 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 pero yo la otra vez también estaba viendo que hay actores, actrices o gente muy exitosa que algún rato empezaron a manifestar y decían, yo voy a estar en tal lugar y ta, 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 y luego están en ese lugar y retrocedes y ves los videos de las entrevistas que ellos hacen y es impresionante. Sí, ¿Cómo? por supuesto. Nace como un proceso, primero como un proceso de la imaginación, ¿sí? Porque esos artistas, estas personas que actuaron en películas, Jim Carrey es un caso fenomenal, ¿no? Él decía que él había puesto pues $10 millones por servicios actorales, ¿sí? Le dieron el papel de tonto y retonto, me parece, ¿sí? Es un caso de éxito súper chévere porque él decía, pues una de las cualidades mías es que yo soy, tengo una imaginación muy, muy, muy vívida, ¿sí? Puedo imaginar y puedo sentir, ¿sí? Cómo es que me paguen $10 millones por una película, ¿sí? Pero ahí viene la primera parte, ¿sí? Ok. Porque aquí hay que ir viendo por partes, ¿sí? Esta es la primera parte. Ahora, perfecto, nos ponemos a visualizar y la torta de chocolate aparece mágicamente. Pues no, 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 y eso es lo así que de a veces sencillo. te venden humo, porque te dicen, sí, tú solo visualiza y el universo hará que te lleguen las cosas. Es así. No, no, para nada, no es así, ¿sí? Pero es indispensable que sí puedas utilizar el poder de la imaginación. ¿Por qué? Porque ahí nace ya la intención como una causa original de algo que deseas manifestar. Si no puedes visualizarlo, si no puedes imaginarlo, tampoco puedes manifestarlo, ¿sí? Entonces, esta parte es Correcto. muy importante y tiene un quid del asunto, ¿sí? Aquí ya luego lo vamos a ver porque esta teoría de lo que estamos hablando, pues viene de un libro que me gusta mucho que se llama Nano y es la tecnología de la mente sobre la materia. Aquí habla de las 4 fases de manifestación, ¿sí? Y es muy observable cómo vamos, pues, ir desglosando, ¿sí? Ahora la segunda parte, Carlita, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si necesitamos, pues, como te decía en este ejemplo, empezar a manifestar una torta de chocolate, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo necesito? Pues empezar a que eso dé forma, ¿no es cierto? Pues, ¿qué es lo que voy a buscar? Quizás un recetario, voy a buscar un libro de cocina o me voy al internet, pues, a buscar una guía para poder hacer un pastel, ¿sí? Entonces ya la manifestación, esta que imaginé, ya existe en 2 planos de pensamiento, ¿sí? Tanto en el plano abstracto mío, en el deseo, en la necesidad, y la segunda parte, pues ya sería en el recetario en este caso, ¿sí? O en las instrucciones para seguir la receta y que empiece ya a dar forma, ¿sí? Entonces ya va bajando eso abstracto, eso que no podemos palpar todavía, pues ya va bajando a un plano más físico, ¿sí? Una tercera parte, Carlita, en este caso, pues ya sería que tú puedas ver cuáles son los ingredientes, ¿sí? Que necesitas para formar una torta de chocolate, ¿no es cierto? Pues el chocolate, pues no sé, hay harina, no sé si me ayudas ahí, chispas de chocolate, etcétera, etcétera. Los Los huevos y ingredientes que eso. tú necesitas exactamente para mezclar, pues hacer todo lo que tienes que hacer, ¿sí? Y una cuarta fase, pues ya es el proceso de manifestación, ¿sí? Entonces viene con una serie de pasos y mira que tú vas bajando desde lo abstracto, desde ese pensamiento, algo que no podías topar y a Tómale, por través de... ejemplo, yo quiero una casa, Bien, ¿cierto? ¿ok? Entonces, lo primero es imaginarme la casa y saber qué casa yo quiero, ¿ok? Correcto, exactamente. La Ajá. segunda parte, ¿qué sería en ese ejemplo? Bueno, la segunda parte, ¿qué sería? Bueno, ¿cómo vas a adquirir esa casa? ¿No es cierto? Lo vas a hacer con un préstamo hipotecario, vas a dar una entrada, de dónde vas a conseguir los fondos, presupuesto, etcétera, etcétera, ¿sí?
Una tercera parte, pues ya vendría a ser como el papeleo, pues la notarizada, qué sé yo, y la cuarta fase es una fase ya de que puedas disfrutar de tu casa, ¿sí? Ahora aquí una pregunta importante. Aquí sería una pregunta importante, quizás disruptiva, ¿sí? ¿Por qué no podemos manifestar las cosas que deseamos conscientemente? ¿Por qué se te ocurre? No sé, o sea, claro, porque queremos tantas cosas y no sé por qué no lo logramos o no se puede manifestar. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, no entiendo. Yo te pregunto algo, ¿por qué no podrías manifestar una torta de chocolate? Dame lo que te impediría manifestar una torta de chocolate, ¿sí? ¿Qué es lo que podría Eh, impedirte manifestar algo tan sencillo como una torta de chocolate? en mi caso, me tienen prohibido comer azúcar. Ya, ok. Entonces aquí hay algo subconsciente, ¿no es cierto? Es decir, no voy en tu caso, ¿no es cierto? No voy a comer una torta de chocolate, ¿por qué? Pues porque no puedo comer azúcar, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, ahí ya tienes un impedimento subconsciente, porque quizás va en contra de algo que estás haciendo, ¿no es cierto? Cuidando tu figura o algo por el estilo, ¿sí? Pero dame un proceso de manifestación sencillo, a ver, dame algo que Lo de puedas la comer, no casa, sé, una pues. ensalada. O ¿Perdón? con lo que estamos hablando de la casa. Ok, de acuerdo, ok. Eh, imaginas la casa, ok, ¿en dónde? Dame un poquito más de detalles. ¿Dónde te gustaría tener tu casa? A ver, espérame, aquí tenemos una pregunta. Dice, Darío nos está contestando, dice, tal vez por creencias limitantes, miedo a no lograrlo. Entre otras cosas, exactamente, ¿sí? Entre Ya. otras cosas, eso es quizás quitarle los ingredientes o los utensilios que necesitamos para manifestar algo, ¿sí? Y ahí se da con el tema de miedos y las creencias limitantes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pues tenemos algo que nos está saltando como un miedo que en tu caso, ¿no es cierto? Tú dices, ok, voy a hornear una torta de chocolate, pero dices, no, no, ¿por qué? Porque necesito cuidar mi figura. ¡Pum! Saltó una creencia y tu proceso de manifestación en este caso, para ti se te Chao. cayó, ¿sí o no? Chao, Sí. se te cayó. Así de sencillo, se te cayó, ¿sí? Y vas a hacer todo lo posible para autosabotearte, para no manifestar. Eso que aparentemente puede ser una buena idea, ¿sí? Ahora vamos haciéndolo con tu caso. A ver, cuéntame un poquito. Ok, ¿quieres una casa en dónde? A ver, quiero una casa, es que no sé en dónde aún, no sé si aquí o fuera del país, pero sí sé Ah, cómo es la casa. ya, ok. Entonces, mira, digamos que estás por hornear una casa, ¿sí? Hagamos el ejemplo de que Ya, estás ok. horneando una casa, ¿sí? Y dices, ok, no tengo claridad dónde va a ser, ¿en Ecuador o en Miami, ¿sí? No sé, por ponerte un ejemplo, ¿sí? O en Colombia o lo que sea, ¿sí? Entonces, primero ahí no tienes claridad y todavía no tienes todos los utensilios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es diferente manifestar una casa en Ecuador, es diferente manifestar una casa en Colombia o en Miami, ¿sí o no? Claro. Pero ¿Sí? digamos, Entonces, lo ya, primero que dices, que soy una persona que quiero una casa aquí en Ecuador. Hagamos el ejemplo ok, para que ya, la gente le vaya entendiendo. Listo, y quiero una perfecto. casa que sea en Cumbayá. Perfecto, perfecto. En el sector de Cumbayá, ¿sí? Características de tu casa. Blanca, grande, con vidrios muy grandes, mucha luz, tres dormitorios, con patio. Tengo que seguir con más detalles, Bueno, cocina está bien, abierta. perfecto. Lo tienes abstractamente, lo tienes bastante levantado, ¿no es Ajá. cierto? Ahora vamos a una segunda parte. ¿Cuál sería el siguiente paso para que tú puedas adquirir una casa en el sector que quieres, en el sector de Cumbayá? Buscar el terreno, Ok, si es que voy a construir una casa, si es que ya está construido. ya, perfecto. Ahí tienes que definir, ¿no es cierto? Porque ahí tienes dos partes, dos caminos, ¿no es cierto? Voy a construir la casa, pero para hacer el ejercicio. ¿Vas a construir la casa o ya la quieres terminar? A ver, ya terminada, digamos que en este ejemplo terminada. Perfecto, ya terminada, perfecto. Rodea la casa, ¿en qué parte estaría? Dame un sector eh, referente en Cumbayá. O sea, el Paseo San Francisco, ¿puede ser? Pongámosle, pongámosle por Puembo, en Puembo. Ah, ok, perfecto. Entonces te pasaste de Cumbayá a Puembo. Digo, mejor, ya, sí, es que aquí está muy poblado. Ya, perfecto. Te fuiste a Puembo, ¿no es cierto? Una casa ya Ajá, construida, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el siguiente paso para la adquisición de esa casa? buscar la casa. Vamos, digamos que ya encontraste la casa, Ya digamos que ya encontré la casa. encontraste la casa que quieres. Ajá, Y saber el precio, buscar fuentes de financiamiento. correcto.
ok, de acuerdo, Ajá. perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más darías? ¿Qué más haría? Tengo que estar seguro de que me voy a endeudar para comprarme una casa o Ok, ver la manera de pagarla para que no se quede 25 años como deuda. ya, ok. Ahí ya empezó una creencia limitante. ¿Por qué a 25 años? Porque así te dan ¿Viste? los préstamos. Pero aquí, ¿qué es lo que va pasando? Sí, eso es lo que quiero detectar contigo, ¿sí? ¿Tienes algún conflicto con endeudarte a 25 años por una casa? Sí, ¿Sí o no? Contesta porque se rápido. convierte en un pasivo. Ya no es Por una supuesto. inversión. Ya, entonces ahí estás teniendo un primer conflicto subconsciente que se va a levantar, ¿sí? Para impedirte adquirir un pasivo, en este caso, como lo dijiste así, pues y no de endeudarme en 25 años. Lo vas notando cómo empieza a caerse un poco ya la manifestación, ¿sí? Porque si tú dices, Sí. bueno, yo quiero una casa en Puembo y por último no me importa que me pueda endeudar en 25 años, ese fue el sueño de toda mi vida, pues ni modo, ¿sí? Me endeudo y pues ya veo cómo me financio, ¿sí? Pero viste que ahí en tu caso ya empezó a saltar algo, ¿sí o no? ¿Lo Sí, sí, notaste? sí, 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 claro. Sí. Y eso Sí, pasa, eso es lo que pasa. exactamente, correcto. En los procesos de manifestación lo que hay que entender es que empiezan a saltar estos archivos subconscientes. Ahora yo te pregunto algo, ¿sí? ¿De dónde viene el tema de que endeudarte en una casa a 25 años pues no es buena idea? No es ni bueno ni Economía. malo, ¿sí? Pero ¿de dónde? Economía. Teorías económicas. Bueno, ya lo que sea, ¿no es cierto? Pero tú dices, bueno, ahorita precisamente pues no me puedo endeudar en 25 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va saltando ahí? Un primer miedo subconsciente, ¿sí? ¿Te pudiste dar cuenta? Ya, cuéntame, ¿qué más darías? A ver, es básico, porque si es que ya consigues el financiamiento, ya ahí te toca ir al banco, llenar formularios, ver si es que eres sujeto de crédito, ver Ujú. de dónde vas a sacar el dinero para pagar el préstamo. Exactamente, ¿sí? Y si no tienes el miedo a endeudarte a 25 años, pues lo vas a hacer y vas a tener tu casa, ¿sí o no? ¿Qué te impediría no tener tu casa? No calificar para que me den el financiamiento. Puede ser, sí, puede ser esa otra opción, ¿sí? Ahí lo que tendrías es que replantearte, pues, tu manifestación y ver qué es lo que puedes hacer, ¿no? O sea, porque digamos que ahorita, pues, quieres comprarte una casa de 10 millones de dólares, ¿sí? Pues, le imaginas y todo eso, pero no tienes todos los ingredientes, no tienes todos los utensilios para hacer ese proceso de manifestación, ¿sí? Por lo tanto, pues, en ese instante se te cae la manifestación, así de sencillo. Pero si la casa que estás buscando en Puembo entra dentro de tu presupuesto, pues seguramente va a ser más sencillo manifestarla y no debería haber impedimentos salvo estos miedos subconscientes que podrían existir entre tu punto actual y el punto deseado, es decir, el punto de la manifestación. Pero yo tengo una consulta, porque yo de la información que me llega, porque en internet te avasallan con este tipo de información, es como que no importa lo que tú quieras, mientras Uh -huh. lo sepas manifestar. O sea, es decir, no importa si yo ahorita no tengo los medios para poder comprarme esa casa, pero la manifestación va a hacer que yo logre tener esa casa. ¿Es así de real o no? Yo creo que tiene un ingrediente de ambas cosas. A ver, yo mismo soy un caso ejemplo con el tema de la casa de Cumbayá, ¿sí? En algún momento manifesté Es una más, casa donde vivo, donde estoy aquí ahorita actualmente, sí, yo fui esa persona, sí, y en el momento que nosotros queríamos adquirir esta casa, pues la casa era muy cara para nosotros, ¿sí? O sea, era una suma que en ese momento, pues ni mi esposa ni yo teníamos, ¿sí? Sin embargo, el proceso de manifestación, ¿cómo se dio, Carlita? Por una necesidad. Si teníamos una necesidad muy fuerte por el clima, mi hijo en ese entonces tenía una rinitis súper fuerte, sí, mi hijo mayor, entonces, ¿qué es lo que nosotros estábamos buscando? Pues bajar a uno de los valles, ¿sí? Y decidimos, pues, que era Tumbaco, Cumbaya. Para no hacerles largo el cuento, pues, no estaba en nuestro presupuesto, pero tomamos una decisión arriesgada en ese sentido, ¿sí? Y empezó a darse una serie de movimientos que nos permitió adquirir la casa y manifestarla. Sí, yo me acuerdo que yo fui rodeando la casa, sí, fui rodeando, es decir, yo quería que sea por cierto sector, por el Paseo San Francisco, por el Chaquiñán, etcétera, etcétera, sí. Entonces empecé a rodear la casa y a pesar de que la casa no estaba en mi presupuesto en ese preciso momento, pues yo logré a través de esa necesidad latente, pues adquirir la casa, ¿sí? Yo tenía, pues en este caso, una necesidad de también ayudarle a mi hijo, ¿no? Porque
pues vivíamos en el norte de Quito y tenía una rinitis súper fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues tomar ese riesgo, ¿sí? Dar ese salto de fe, pues de hacer que las cosas pasen, ¿sí? Y pues bueno, ahora ya estoy. Claro, no te voy a negar que en ese instante saltaron muchos miedos subconscientes, un poco lo que tú estás hablando, ¿no es cierto? 25 años, estamos súper endeudados, no tenemos el dinero, etcétera, etcétera. Pero, pues, me llevó una necesidad, una emocionalidad mucho más fuerte a poder adquirir todos los recursos y los ingredientes que yo necesitaba para manifestar esa casa. Tú dijiste algo súper importante y es hacer que suceda. ¿Correcto? Eso me Exactamente. parece una frase súper poderosa porque, y creo que lo he estado viviendo. El hacer que suceda creo que es salir de tu zona de confort. Correcto, ¿sí? Y el Porque hacer que creo, suceda, o no sé, Juanca, porque muchas veces pensamos en que ya yo me visualizo, yo me veo, no sé qué, entonces voy a abrir los ojos del día de mañana y voy a recibir las bendiciones del universo y me va a llegar lo que yo quiero y no es así. no necesariamente, ¿sí? Yo creo que es un proceso racional el que te lleva a pensar que no puedes hacer ciertas cosas y es un proceso intuitivo el pensar que sí las puedes hacer, ¿sí? Como te decía yo en este ejemplo, pues en algún momento de mi vida, la casa en la que estoy aquí, en este preciso momento, pues no era una opción para mí, ¿sí? Pero yo hice que las cosas sucedan, ¿sí? Hice que las cosas sucedan a través de un grupo de acciones, ¿sí? Entonces esta parte es muy importante. Si bien es cierto, yo pude imaginar y tenía la sensación, trabajé mucho con la sensación y con la emoción, porque eso me permitió mover, ¿sí? Accionar, hacer que las cosas sucedan, es decir, sacar un préstamo, qué sé yo, pedir prestado, vender un terreno, vender un automóvil, ¿sí? Acciones que quizás racionalmente dirías, pues bueno, no es quizás una buena, mala idea, etcétera, etcétera, pero yo hice que las cosas sucedan, ¿sí? Y un proceso de manifestación también viene en ese sentido, ¿sí? Hacer que las cosas sucedan. Hay un proceso abstracto, un proceso de imaginación, un proceso de conectarte emocionalmente, que eso es lo que se habla el día de hoy, un poco lo que tú decías, ¿no es cierto?, con el tema de que se vende humo, pero es verdad, ¿sí? Es verdad en una primera parte, ¿sí? Que tú puedes visualizar y puedes imaginar y puedes emocionar el estar ya viviendo en esa casa, el estar teniendo ese automóvil, el tener esa relación de pareja, el tener ese trabajo ideal. A mí me sucedió eso también con el trabajo que estoy yo teniendo en este preciso instante, ¿sí? Yo soy hipnoterapeuta, pero mi primera profesión era ingeniero de sistemas. Oh, Estuve en una institución durante casi 20 años, ¿sí? Entonces, para mí salirme de esa institución, pues era muy difícil, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hice? Yo hice que las cosas sucedan. Y un primer paso fue imaginar cómo a través de mi propósito de vida yo podía ayudar a las personas a través de esta nueva profesión, ¿sí? Y empecé a dar saltos, empecé a tomar acciones para hacer que ahora se manifieste pues lo que estoy viviendo, que es vivir de mi propósito de vida. claro, y hoy escuchaba algo súper interesante que decía que lo que nos pasa en la vida es neutro, es la significancia o el significado que tú le das a estas cosas y cómo tú lo enfrentas. O sea, puedes decir frente a algo, no puedo, o puedes decir, sí, sí es posible, hay que buscar cómo. Correcto, es el código simbólico o la metáfora que tú le pones a algo que quieres manifestar. Esa es una parte muy importante, ¿sí? Y este libro habla, este libro que estoy teniendo aquí, habla de que la primera fase, la fase de la imaginación, se conecta con una emoción. Esa es una primera parte, ¿sí? Porque si tú, digamos que quieres viajar a otro país, pero tienes miedo de viajar, pues ya estás tratando de manifestar en base a una emoción de baja frecuencia, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que puede suceder en probabilidad, Carlita, y todos los que nos están viendo, que esa manifestación pueda ser truncada porque hay un sentimiento primario de miedo, ¿sí? Pero digamos, no sé, te voy a poner un caso extremo. ¿Qué pasa si tú tienes a tu hijo que te está necesitando en otro país y tienes que viajar? ¿Te irías de ese Viajo como país? sea, o sea, viajo como sea, Pero como, pero como sea, ¿sí o no? como sea, así tenga Tienes que... una emocionalidad. Correcto, si ves, mira, si ves, ese es el código simbólico, justo lo que tú acabas de decir, ¿no? El significado, la metáfora que tú le das a cada manifestación. Si yo tengo que estar en Estados Unidos, en México, en Guatemala, lo que sea, para ir a ver a uno de mis hijos que está teniendo algún problema, pues no va a haber absolutamente nadie que me impida
llegar a esa manifestación, ¿sí? Pero si no tengo una metáfora, si no sé, alguien me dice, bueno, ¿sabes qué? Hay un trabajo que te pagan pues muy poquito, pero tú eres la persona indicada, tú vas a tener un sentido emocional muy pobre, ¿sí? Pues vas a descartar esa manifestación. Ya, ok. Ahora, ¿cómo podemos nosotros estar claros en lo que queremos manifestar? Porque hablábamos en un inicio de que también puedes manifestar o empezar a generar cosas que no quieres en tu vida, sin darte cuenta. Correcto, exactamente. Correcto, exactamente, sí. Yo creo que la primera clave es intuir, ¿sí? Es intuir cuál es la emoción de las cosas que yo quiero manifestar, ¿sí? Digamos que quiero manifestar un automóvil, ¿sí? ¿Para qué voy a manifestar un automóvil? Entonces tú, para mí, una de las mejores señales que puede existir es la emoción, ¿sí? A ver, ¿para qué quiero tener un automóvil? ¿Sí? Para viajar con mi familia, para tener más comodidad, para sentirme más seguro, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero si eso te trae un conflicto, ya la manifestación, pues no podría ser del todo agradable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú estás buscando manifestar algo que te haga sentir, ¿sí? Tú lo que estás buscando no es esa manifestación, sino el sentimiento de la manifestación, ¿sí? Pero así como puedes tener manifestaciones que no quieres por ciertos miedos que se proyectan, ¿sí? También puedes hacer que la emoción, una emoción primaria de alta frecuencia, pues también se manifieste en algo físico, ¿sí? Muchas de las personas que manifiestan cosas que no quieren es porque existe activa una herida o algún trauma emocional que se proyecta y empieza a manifestar automáticamente algo que no se quiere. Por ejemplo, No sé, hablemos de una escasez económica, por ejemplo, ¿sí? ¿Quién en sus cinco sentidos quisiera vivir una escasez económica? creo que nadie. Nadie, ¿sí? Pero lo estás manifestando, ¿sí? Y ahí es donde entra la parte subconsciente, ahí es la parte donde yo trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque subconscientemente quiere decir que estás proyectando de adentro para afuera, esto dice la teoría cuántica, vas proyectando de adentro para afuera algo que está activo en ti, ¿sí? Y que está produciendo escasez. Entonces ahí una pregunta sería, ¿qué pudiste haber vivido en la infancia o en tu adolescencia, ¿sí? Que tiene que ver con un sentimiento de escasez y lo estás activando en el momento presente para proyectar una manifestación en escasez, ¿sí? Quizás un no soy suficiente, no me lo merezco, no lo puedo hacer, ¿sí? No es para mí. Hay un montón de metáforas detrás de las proyecciones que no queremos, ¿no es cierto? Ejemplo, una ruptura amorosa, ¿sí? O una ruptura matrimonial. Pues ¿quién en sus cinco sentidos quiere tener eso? Sin embargo, lo proyectas y lo manifiestas. Eso también es una manifestación. O también Ya. te puedo poner el ejemplo de un tema de salud, ¿sí? ¿Quién quiere manifestar un tema de salud? ¿Quién quiere estar en el hospital? En sus cinco sentidos nadie, pero subconscientemente lo estás proyectando y lo estás manifestando. Ya, por ejemplo, en el tema de salud, ¿qué, qué proyectas? O sea, ¿qué es lo que te afecta en esa área? ¿Qué creencias o qué de lo que has vivido, qué tipo de traumas son los que se empiezan a sintomatizar? Sería, ¿cómo se dice? Una Somatizar, no sintom- estoy sí, la somatización de somatización. una enfermedad. Desde la parte desde el punto de vista de biodescodificación, se dice que toda enfermedad viene desde un contexto emocional, ¿sí? Entonces, aquí, pues hay un diccionario de biodescodificación que dice exactamente, pues ya lo tienen estudiado, una enfermedad, el efecto de una enfermedad, la manifestación de una enfermedad viene producto de una emocionalidad. Pues mira, el día de hoy justamente estaba trabajando con una persona que vino con una afectación de la rodilla, ¿sí? Interesantemente empezamos a descodificar la rodilla y ¿qué es lo que sucedió? Pues había una emocionalidad de inflexibilidad, ¿sí? Inflexibilidad, ¿sí? Imagínate, tienes la rodilla pues afectada porque no eres flexible a ciertas situaciones, ¿sí? Entonces imagínate, esto es una emoción que a la final vive contigo y si tú eres muy rígida, muy inflexible, pues vas a proyectar eso de alguna manera. Lo puedes proyectar pues con una afectación en las rodillas, con algún tema en los huesos, ¿sí? He trabajado también yo, he tenido la oportunidad de trabajar con personas con temas tumorales, con temas de tumores en los senos, por ejemplo, que tiene que ver con papá, ¿sí? En Con muchas papá. ocasiones. Y pues bueno, con fibromialgia también, por ejemplo, ¿sí? La somatización de una enfermedad como una fibromialgia, ¿sí? Que es producto del estrés. Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahí?
cuál es la emoción asociada, ¿sí? Depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está activo y eso tiene que somatizarse en alguna manera, ¿sí? Si no lo manifiestas en la salud, pues lo manifiestas en tu dinero, lo manifiestas en tus relaciones, pero en alguna parte tiene que proyectarse. El dinero es energía, la prosperidad, todo eso es energía. ¿Correcto? Ujú. Ya. Si es que quisiéramos darles como un tip a la gente que se está conectando de cómo empezar a tener este camino hacia manifestar las cosas que queremos, ¿qué tendríamos que hacer? Escribir en un cuaderno, si es que no estamos claros, porque yo creo que el primer paso es el más complicado. Siempre te dicen, pero haz esto, pero ¿cómo comienzo? Ya, perfecto. Mira, yo pensaría que como un primer tip, tú puedes caminar a pasos de bebé, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo en este preciso momento tengo la necesidad de comer una hamburguesa? ¿Sí? Y yo digo, bueno, yo quiero manifestar una hamburguesa. Si ves de simplemente pensarlo, pues subirte a tu automóvil, manejar hasta un McDonald's y comprarte una hamburguesa, ¿sí? Manifestada la hamburguesa, ¿sí? Mira, ahí tiene un proceso de manifestación. Y así deberías ir escalando para que tú puedas detectar, ¿sí? El proceso de manifestación. Y cuando una manifestación se da en positivo o en negativo, lo único que va proyectando es lo que pasa en tu mundo interior. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no puedes manifestar algo tan sencillo? Entonces tú puedes revisar, a ver, ¿qué es lo que me impidió no mover el cuerpo para hacer que eso suceda? No sé, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero manifestar irme al gimnasio? ¿Sí? Y de pronto no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque tengo pereza, porque no lo quiero hacer, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces tú tienes que revisar dentro tuyo cuál es la programación que salta y hace que te impida, ¿sí? Moverte naturalmente hacia una manifestación que quieras realizar, ¿sí? Entonces, esa es una primera parte. Un primer tip es entender qué es lo que pasa dentro mío y cuál es el conflicto que vive en mí que no me permite manifestar algo, ¿sí? La primera parte yo lo que les diría es que tengan claridad, ¿sí? Tengan claridad de algo que quieran. Si no tienen claridad, empiecen a escribirlo en un papel, ¿sí? Porque es ya bajar eso abstracto a una dimensión diferente, ¿sí? Entonces, el momento que tú estás describiendo, el momento que tú estás ya interactuando, ¿sí? Con lo que quieres manifestar, pues ya le vas dando un poquito más de contexto al tema, ¿sí? Tú también vas clarificando. La tercera parte es, ok, ¿qué necesito para ya mezclar todo esto? Necesito dinero, etcétera, etcétera, ¿sí? Y una cuarta fase es simplemente el tema de la manifestación, ¿sí? Pero lo más importante es entender qué es lo que pasa dentro de mí que me impide manifestar naturalmente algo que sé que podría manifestar, pero no lo estoy haciendo. Hablemos del dinero, ¿no es cierto? Tú quieres manifestar dinero. ¿Qué es lo que me impide? ¿Sí? ¿Qué es lo que me impide? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde estoy bloqueado? ¿Dónde estoy bloqueada? ¿Qué tipo de sentimientos tengo? ¿Qué me está tratando de decir esta manifestación? Esa también es una parte súper importante, ¿sí? Muchas veces las manifestaciones te llevan a otras manifestaciones o una no manifestación te lleva a una manifestación. ¿Qué es una no manifestación? Se te cae un proyecto. Ok, ¿por qué se me cayó el proyecto? ¿Sí? Yo me acuerdo de esto cuando en algún momento iba a construir en el otro valle y se me cayó el proyecto, ¿sí? Yo decía, bueno, pero ¿por qué se cayó el proyecto? Ya estaba todo listo, pero esa no manifestación me llevó a una manifestación que en este caso fue mucho mejor, ¿sí? Entonces es un poco encontrarle la pista de por qué suceden este tipo de manifestaciones o no manifestaciones. Ok, entonces un poco indagar también en las creencias que tenemos, ¿no? Lo que hemos escuchado, porque la típica, por ejemplo, con el dinero. Es que es sucio, es que es malo, es que no cojas, es que no sé qué. Entonces, si tienes todo eso negativo, ¿cómo te va a llegar? Correcto, Pienso yo. exactamente. Es justo lo que tú dijiste, ¿no es cierto? ¿Cuál es la metáfora o cuál es el código simbólico que tienes asociado? En el caso del dinero, el dinero es simplemente una energía, ¿sí? Es una herramienta prácticamente, ¿sí? El dinero lo que sirve es como una herramienta para intercambiar productos y servicios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? La energía tu energía es la que se va proyectando en el tema del dinero, ¿no es cierto? Se va proyectando y como una herramienta, pues tú la utilizas para ciertas cosas, ¿sí? Entonces, a veces, pues a mí me llama un poquito la atención que a veces le damos demasiado poder, ¿no es cierto? Porque el dinero tiene aquí un contexto de, para mi punto de vista, es una herramienta, ¿sí? Es como un martillo, ¿sí? Entonces, el martillo en sí no tiene la capacidad o de ser tu amigo o de salvarte, el martillo está ahí como una herramienta.
tú tienes que ir con tu energía y agarrar con tu mano y hacer que pase algo con el martillo, ¿sí? Y ahí la energía del martillo, pues, se va adaptando a lo que tú quieras. Y un martillo, como una herramienta, pues, puede servir para construir o también puede servir para matar, ¿no es cierto? Depende de tu energía, ¿sí o no? El dinero es exactamente lo mismo. El dinero tiene una energía neutra que se va moviendo y se va adaptando como nosotros vayamos utilizando el tema, ¿sí? Entonces, en el caso del dinero, pues muchas veces se manifiesta en el sentido de que pues no viene hacia nosotros. Entonces, ¿qué estoy proyectando? Estoy proyectando escasez, estoy proyectando un bloqueo, un estancamiento, estoy proyectando una necesidad. Mira, yo me acuerdo que yo he venido trabajando con estos temas del dinero y me acuerdo una vez que cuando hice un proceso de regresión con hipnosis, que me fui a la edad de 8 años, estaba acompañándole a mi papá y mi papá se angustiaba mucho porque el tanque de la gasolina se estaba acabando la gasolina del tanque, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo agarré? ¿Qué es lo que yo absorbí? Pues una sensación de escasez, ¿sí? Porque veía la preocupación de mi papá, ¿sí? Porque se le iba a acabar la gasolina, ¿sí? Obviamente no sé cuál era el contexto de mi papá en ese preciso momento, pero yo detecté que, pues, que era escaso, ¿no? Entonces, en algún momento proyecté escasez, ¿sí? Pues mira cómo están activas, ¿no? Esas programaciones subconscientes, esas creencias limitantes. Wow, qué bestia. Y de niños cuando más absorbemos ese tipo de comentarios, creencias y cosas así, es impresionante. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos al frente de los niños, al frente de nuestros hijos, Sí, cómo nos comportamos, porque sí les puedes generar bloqueos. Ahora, cuando yo detecto un bloqueo y digo, ok, ujú. sí, en mi casa se vivía escasez, lo que sea. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque creo que ya lo detecté, pero ¿y qué hago? Tienes que empezar a romperlo, ¿sí? Tienes que empezar a romperlo. Por ejemplo, como yo rompí el tema de la escasez con respecto a la gasolina, pues acercándome a una bomba de gasolina, ¿sí? Y tanqueando el carro, así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes hacer cuando ya encuentras una creencia limitante? Empiezas a romperla. ¿Cómo? Cuestionándola, ¿sí? O sea, es verdad, ok, es verdad que me estoy quedando sin gasolina, sí, pero lo que puedo hacer es acercarme y volver a llenar el tanque. Así tan sencillo, ¿sí? Pues si hubiera habido esa absorción en mí, pues no hubiera proyectado escasez, ¿sí? Pero tienes que empezar a cuestionar, ¿sí? Ok, ¿de dónde viene esta idea? Esta idea es verdad, es del todo absoluta que me voy a quedar sin gasolina y que no hay solución para el contexto, ¿sí? Entonces, el momento que tú vas cuestionando una creencia, un bloqueo, algo que hayas absorbido, pues ahí la vas rompiendo, ¿sí? Porque tú dices, bueno, es tan fácil romper esta escasez como acercarme a un tanque con $10 y volver a llenar el, el carro, ¿no? Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que la primera parte, la detección de la creencia, creo que es la parte más importante, ¿sí? La segunda parte, diría yo, que es la parte de empezar a romper la creencia, ¿sí? Tener otros puntos de referencia, ¿sí? Tener otras situaciones, otros aspectos que te permitan romper, ¿sí? Naturalmente, esa creencia que se pudo haber naturalizado en la niñez. Claro, a mí me parece súper interesante y podríamos hablar de esto horas de horas de horas. Las personas que Sí, nos están viendo totalmente. que quisieran consultarte, que quisieran tener una cita, ¿cómo pueden hacer para encontrarte, Juanca? Bueno, yo estoy como Juan Carlos Valenzuela, hipnoterapeuta, en Facebook, en Instagram también. Mi teléfono de contacto es 098-3564-075. Se pueden contactar conmigo. Y mi Escríbeme ahí página web es en el chat. Funante. Ah, ok, Escríbeme tu número en el chat perfecto. para que se quede ahí grabado, porque igual este live se queda grabado y va a estar en el feed para que la gente, porque hay mucha gente que no alcanza a conectarse ahorita y lo ve después. Ujú, perfecto. Ahí, Sí, si ahí me está mi pones, teléfono de ahí contacto. está. Sí, y bueno, exactamente, sí. Pues bueno, Qué ahí bello. ya con mi teléfono de contacto les paso toda la información. Buenísimo. Oye, gracias, Juanca. Tenemos un montón de temas que tratar contigo. Realmente Seguro es que muy sí. bueno. Si usted tiene algún problema o cosas, ahí les dejo el teléfono, el contacto, todo. Y hay que seguir hablando de este tema de la manifestación para ir paso a paso, un poco quitando esos miedos y esas creencias limitantes que muchas veces ni siquiera son nuestras. O sea, ni siquiera es mía, sino que me la estoy jalando de otra gente que nada que ver.
La pregunta interesante sería, ok, ¿por qué tengo ese miedo? ¿Sí? ¿Qué reto vengo yo a superar? ¿Sí? Con ese miedo, ¿sí? Porque el rato que tú lo superas, pues empieza un proceso de evolución, un proceso de crecimiento. ¿Para qué y por qué? Buenas preguntas. Oye, Juanca, qué chévere conversar contigo en esta noche. Un tema súper interesante, lo has ido analizando y te agradezco un montón. Ya saben, chicos, chicas, si ustedes quieren más información al respecto, pueden comunicarse con Juan Carlos. Ahí está su teléfono en el chat y también lo pueden seguir en las redes. Ya les voy a poner igual cuando suba este live, que lo voy a subir compartido. Van a poder ver ¿cómo se llama? Su Instagram y seguirlo. Así que no es la última vez que nos vamos a conectar porque vamos a ver otros temas que son interesantes porque lo importante es seguir trabajando en nosotros, asimilando y mejorar. Creo que de eso se trata, ¿no? Ser cada día Sí, mejores. totalmente. Totalmente. Darles a las personas los tips que les permita, pues, manifestar cosas súper chéveres en su vida. Claro que sí. Manifestar, manifestar. Gracias, Juanca. Nos vemos A entonces ti, en la Carlita. próxima, el próximo live. Espero que les haya gustado, chicos. Ahí cualquier comentario me lo envían. Les mando un abrazote. Disfruten este viernes, que me imagino que muchos de ustedes ya están de salida para farrear. ¿Tú qué vas a hacer? Pues bueno, tengo que irles a ver a mis hijos, Ah, bueno, que están por entonces el te cine. dejamos. Bueno, te mando un Hoy no tengo abrazote. favor. Gracias. Gracias, Chao, chao, chao a Carlita. todos. Gracias Gracias a por todos. Chao, conectarse. chicos. Chao, Chao, chao. chao. Gracias.